Shalom, mis hermanos, paz y bendiciones. Hoy quería tocar un tema importante, un tema de que muchos de los creyentes y quienes están en el camino de las cosas del Padre Eterno, muchas veces se siente que, o nunca se sintieron, que están buscando, están congregando, están orando, buscando cambiar sus vidas y resulta que todos sus proyectos, sueños, notan como que se van estancando y que le entregaron por ahí le entregaron alguna palabra y le dijeron, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y la obra de Dios va a ser grande en tu vida y te entregaron una palabra y de repente uno dice y nota que pasa el tiempo, pero esto no se cumplió, ¿qué habrá pasado? ¿Qué, qué es lo que pasó en el medio? Pero seguramente no fue palabra de Dios, seguramente algunos pueden pensar. Pero hoy vamos a tratar de analizar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa en el plano espiritual? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Y qué es lo que pasa en lo terrenal, en el día a día, como creyentes, como personas, ¿no? Entonces, para eso algo principal, para poder entender, primero vamos a orar y a pedirle que el Padre Eterno esté tomando nuestras vidas y esté tocando nuestros corazones y abra nuestro entendimiento, porque también vamos a compartir de su palabra. Amén. Padre Eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Te pedimos, Padre Eterno, que estés obrando en cada corazón aquel que esté escuchando este mensaje. Que seas tú, Padre Eterno, hablando a su vida. Que tú estés hablando en nuestras vidas, Padre Eterno. Que estés tocando nuestros corazones. Que estés llevando toda carga, toda opresión, cortando ataduras espirituales. Y aquellos que nos impide poder entender de tu palabra, corta todo ese bloqueo. Todo aquello que no nos permite compenetrarnos, buscar de ti, de tu palabra y poder entender. Padre Eterno, danos ese conocimiento y discernimiento de tu Espíritu para poder entender lo que tú quieres hablarnos, Padre Eterno, y qué es lo que nos está pasando. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bien, vamos a tocar dos palabras puntualmente, ¿sí? Podríamos tocar una tercera palabra que sería el Salmo 73, donde habla del destino de los malos. Pero hoy nuestro enfoque no va a ser esto, porque hay una palabra justamente en el Salmo 73 donde habla, yo hice esto, busqué limpiar mi corazón. Habla del Salmo puntualmente de que buscó hacer todas las cosas bien y ven los demás, aquellos que no conocen, que no tienen temor de Dios, que no sufren ni congoja, ni sacrificio, ni problemas. Y uno que entra en el camino dice, me pasa de todo. Y resulta que cuando venís al camino de Dios, cuando venís al camino de Yahvé, te topás con un montón de dificultades, un montón de problemas y decís, pero esto antes a mí no me pasaba. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, no nos vamos a centrar en el Salmo 73 que habla del destino de los malos y busca entender por qué me pasa esto a mí, cuál es el propósito y qué es lo que pasa en los demás, sino que vamos a centrarnos en algo puntualmente que tiene que ver con los diseños del Padre Eterno, ¿sí? Vamos a hablar que hay tres etapas, ¿sí? O tres planos, digámoslo así. Hay un plano donde el Padre Eterno tiene diseños para nuestras vidas, digámoslo así, es un cuadro ya terminado. No es un lienzo en blanco, sino es un cuadro ya terminado. Que el Padre Eterno tiene planes grandes para nuestras vidas. Pongámosle un nombre, sea Martín, sea Laura, sea Franco. Pongámosle un nombre, ¿no? Que hay una bendición para determinada persona, con proyectos, con cosas ya finalizadas, como tener un cuadro ya terminado. Pero en el plano terrenal hay un lienzo en blanco. Y vamos a hablar que hay un plano espiritual, algo que
antes de llegar a nosotros, antes de llegar a ese diseño, hay algo que pasa en el plano espiritual. Y esa es la parte que hoy quiero tocar y poder hablar. Porque muchos dicen, resulta que me dijeron que yo iba a viajar a naciones, me entregaron palabra de Dios, que yo iba a hablar a pueblos, que iba a hablar, que iba a ser un profeta de Dios, que iba a ser un pastor, un maestro. Y resulta que me pasa que, ¿y por qué no se cumplió? ¿Qué pasó entre medio? O por ahí en el trabajo, o recibo una palabra y estoy orando para que poder mejorar en mi vida en lo personal, como creyente, como persona, hacer una carta leída, de ser de testimonio en el trabajo, y resulta que me va todo mal en el trabajo. Ahora que estoy en el camino parece que todo va peor y que todo se complica cada vez más. Y que me va mal en el trabajo, me va mal en la familia, me va mal, me quedé sin amistades. Desde que estoy congregando, desde que estoy yendo a la iglesia, parece que todo va para atrás. Y te topaste con una situación donde te sentís frustrado y decís, pero yo estoy diezmando, yo estoy orando, yo hago ayunos, estoy buscando de Dios, alabo, trato de estar bien. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a hablar un poquito de esa etapa. ¿Qué es lo que pasa en medio y que todo creyente atraviesa? No es que hay alguno que no lo atraviesa. Todo creyente lo atraviesa y hoy vamos a tratar de entender por qué pasa esto. ¿Amén? Dijimos que el Padre Eterno tiene un diseño para nuestras vidas, pero ya finalizado, ¿no? Pero nos da el libre albedrío. Yo tengo estas bendiciones para tu vida y quiero lo mejor, lo más grande para tu vida y yo me voy a glorificar en tu vida, dice el Padre Eterno. Pero hay un diseño, pero tiene que haber una preparación para ese diseño, porque el resultado final Dios ve ahí a futuro, pero el lienzo está en blanco y tiene que haber un trazo, los dibujos, hay grises, colores, antes de finalizar ese cuadro. Hay procesos, cosas que uno tiene que atravesar. Pero hoy no nos vamos a centrar en los procesos, en lo que uno atraviesa, sino por qué llega el momento que resulta que oramos al Padre Eterno y muchas veces como creyentes, aún en el ministerio, sentimos que no avanzamos, que estamos estancados. ¿Qué me está pasando? Que no siento el fuego del Espíritu. ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces, vamos a hablar en el plano espiritual, ¿sí? Entonces, en el plano espiritual, ¿qué quiere decir? Digámoslo así. Pongamos que hay un fuerte, hay una torre, hay un castillo, ¿no? Pongámosle un fuerte, como quieran llamarlo, un fuerte, un lugar de donde está la logística, de donde está todo, ese fuerte, ¿no? Pero para que ese fuerte pueda seguir en pie, necesita un sustento, necesita el alimento, necesita por ahí cosas para la logística, cosas para poder avanzar. Entonces, necesita ahí un camino principal, hay caminos para que lleguen a ese fuerte, para poder darle las provisiones para que pueda seguir avanzando con esos proyectos, con esas cosas. Entonces, hay un lugar donde nace toda la logística, ¿no? Pero no llegan los insumos y todas las cosas para que pueda avanzar con esa logística. Esos insumos y todo eso que surge, que quiere impedir que podamos avanzar, se da en el plano espiritual. ¿Por qué antes no nos pasaba esto? Seguramente porque antes no le consultabas a Dios para poder hacer algo. Decías, bueno, me gustó esta zapatilla, voy y me la compro. Me gustó este vehículo, listo, tengo la posibilidad, tengo el dinero, voy y me lo compro. Me gustó esta ropa, me quiero poner, no lo pienso, voy y hago.
hay que levantar una pared, tengo la fuerza, tengo los recursos, voy y lo hago. Antes tomaba las decisiones. Antes pensabas y por ahí por impulso lo hacía. Si no lo compro ahora, no lo compro más. Si no lo levanto ahora, no lo levanto más. Si no lo hago, ¿quién me va a ayudar? Entonces van con sus fuerzas, con todo su conocimiento, y dice, voy a levantar la pared aunque me caiga derribado del cansancio, pero lo voy a hacer con todas mis energías, todas mis fuerzas. Yo con mi fuerza voy a levantar esta pared. Resulta que ahora que tenés que hacer una pared, no tenés fuerza, no tenés energía, te surgen problemas y queda estancada la pared que tenías que arreglar. Tenés que hacer algo en tu casa y decís, ¿y por qué no puedo avanzar? Y por ahí estás estudiando, tenés que rendir una materia y no tocaste una hoja y te llega un final, tenés que estudiar, tenés que hacer algo. Antes tomabas la decisión y decías, bueno, ahora me pongo a estudiar y avanzo. Y aunque me quede sin dormir, me voy a esforzar. Y antes eran tus fuerzas. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Que ahora estamos en el camino de Dios y nos topamos que oro, pido, pero ¿qué pasó en el camino? Que no logro avanzar. Y me está pasando que se me trunca, se me traba proyectos, deseos, sueños, cosas y no logro avanzar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a entender y para eso vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 10, ¿sí? Puntualmente vamos a leer versículo 11 del capítulo 10 de Daniel, versículo 11 al 13. Pero fíjense el título que dice, Visión de Daniel junto al río. Si hablamos puntualmente del capítulo 9, Daniel propuso en su corazón humillarse, buscar no solamente de Dios, del Padre Eterno, de Yahvé, sino orar por el pueblo, porque fíjense que Daniel estaba cautivo en ese momento, y a pesar de estar en el lugar donde estaba, él propuso en su corazón y buscaba de Dios y oraba por el pueblo y oraba por la misericordia del Padre Eterno. Si leemos el capítulo 9 antes del 10 nos vamos a topar con esto. Y después que vamos a leer puntualmente lo que decía versículo 11 y versículo 13. En el nombre de Yeshua dice, y me dijo, vamos a leer unos versículos anteriores para poder entender. Y dice, y el día 24 del mes primero, versículo 4, vamos a leer un poquito más, ¿no? El día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del río y de Esquel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como una antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí, y antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste
tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Yahvé, de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Amén? Vamos a tratar de entender un poquito qué pasó acá. Daniel estaba orando, pidiendo la misericordia del Padre Eterno, orando para el pueblo, humillándose, y vemos puntualmente que dice, varón muy amado, en versículo 11, y por cuanto dispusiste tu corazón y te has humillado, dice la palabra. El momento que dispuso su corazón, el mensaje salió. Pero ¿qué dice? Principados se opusieron para que no llegara esa palabra. Dios tiene cosas para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. Pero hay una oposición en el plano espiritual que antes no la había. ¿Y por qué esa oposición se da? Porque obviamente Satán significa adversario, que no quiere frustrar toda la obra de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino para todo aquel que busca y le cree. Entonces no quiere que se cumplan los propósitos en tu vida. Busca de frustrar, en lo posible, de cortarte, destruirte, porque ese ladrón vino a robar, matar y destruir. ¿Y qué quiere destruir? La obra del Padre Eterno. Y como somos el tesoro precioso en las manos del Padre Eterno, busca hacerte pedazos. ¿Y cómo puede hacerte pedazos? Va de a poco, y busca frustrarte, que los propósitos de Dios no se cumplan en tu vida. Entonces, antes no tenías esa oposición. Fíjense que si vos analizás lo del mundo, no tienen resistencia, no tienen oposición. Pero aquel que quiere cambiar y tener una nueva vida, porque mi vida antes estaba vacía, y surgieron situaciones que no somos excluidos en el mundo, que van a pasar, porque dice la palabra, hay cosas que van a acontecer, que no somos exentos de que acontezcan o que pasen. Pero una cosa es pasarla de la mano de Dios y otra cosa sin la mano de Él. Y surgieron un montón de cosas que llevaron a un colapso la vida. Entonces, no quiero esta vida para mí, quiero un cambio. Y oro para una transformación en mi vida. Pero resulta que oro y busco a Dios y me pasa esto. Entonces, hablando un poquito de esto, dice, lo que pasó con Daniel, hubo oposición. En este caso, dice que el principado presentó oposición para que no llegara esa palabra. Y con respecto a esto, el enemigo va a hacer lo imposible para que no se cumplan los propósitos Padre Eterno en nuestras vidas. El momento que intentes cambiar, se va a presentar la oposición, mientras que el mundo no se le presenta oposición, porque se le ofrece todo para atar y para destruir. Trabajo, juegos, deporte, lo que sea, sin límites, sin oposición, sin dificultad. Mas nosotros, si queremos ir bien en el trabajo, ¿qué va a hacer Satanás? Generar oposición para que te vaya mal en el trabajo, para generarte frustración y para que no seas testimonio en el trabajo, no seas testimonio en la facultad, no seas testimonio en la familia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bombardear esos lugares para que los propósitos del Padre Eterno no se cumplan en tu vida. Esto vemos en el plano espiritual, esa oposición que se va a presentar. Mientras la palabra de Yahvé busca que nuestras vidas no estén atadas
al afán de este mundo, para la destrucción. No quiere que nuestra vida sea destruida, sino el Padre Eterno quiere una transformación en nosotros. Va a haber un proceso que es para edificación, para crecimiento, pero el Padre Eterno no quiere el mal para nuestras vidas. Entonces, por eso ahora nos topamos que, ahora que estamos en el camino, nos cuesta todo, y mucho más que antes, y ahora tenemos mucho más problemas que antes. ¿Por qué? Porque ahora hay un plano espiritual, ¿sí?, donde hay una batalla para que no se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, y tres cosas puntuales que el enemigo busca. Primero es estancar y desanimar. Segundo es desgastar. Porque antes lo que decías, bueno, ahora lo hago con mi fuerza, levanto una pared, ahora me siento y me pongo a estudiar, resulta que te surge un montón de cosas que te impiden y vos querés esforzarte y te vas a esforzar y vas a querer hacer con tu fuerza, bueno, pero estoy cansado, pero lo voy a hacer igual. Y resulta que no salió como lo esperabas. Pusiste todas tus energías, pusiste toda tu fuerza y resulta que no eras el resultado que esperabas. ¿Por qué? Porque ya ahora hay un cambio. Antes lo hacías con tu fuerza. Antes no tenías oposición, pero ahora tenés oposición. Pero esa oposición está en el plano espiritual, cosa que antes no se presentaba. Y hay una tercera cosa que va a acontecer, que quiere que pase el enemigo. O sea, la primera es estancar, desanimar, la segunda es desgastar y la tercera es que no se cumplan los propósitos del Padre Eterno en nuestras vidas. Son tres cosas puntuales que busca el enemigo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora entendemos que, vas a hacer el muro, listo, te voy a presentar a oposición y te van a surgir un montón de cosas para que ese muro no lo puedas levantar. ¿Vas a estudiar? Perfecto, te voy a hacer la vida imposible para que Dios no se glorifique en tu vida en el estudio. Va a presentar oposición, esa oposición está en el plano espiritual, así como lo vemos en Daniel. Oposición se presentó para que no llegue ese mensaje, porque la palabra de Dios produce sanidad, liberación. Hay libertad a través de la palabra de Dios. Entonces quería oponerse, impedir que llegue ese mensaje. Digámoslo así, si tu cabeza es el centro logístico donde inicia el cambio, donde tenés un pensamiento y decís, quiero cambiar, quiero salir a predicar la palabra de Dios, quiero orar, me voy a poner y voy a orar todas las noches. Hay un pensamiento de cambio. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a bombardear tu cabeza, el centro logístico, donde nacen esas ideas, donde está todo eso, para que vos no puedas tener ni siquiera una idea ni cosas para poder avanzar. Y todo eso ni siquiera es para poder moverte y hacer algo. Entonces, por eso muchas veces lo que antes hacías y lo podías hacer con tu fuerza, ya no lo puedes hacer más. Porque hay algo que se te presenta oposición. Ahora ya que entendemos que hay diseños del Padre Eterno para nuestras vidas, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que sabemos que hay una batalla en el plano espiritual, porque lo dice la palabra en Efesios, dice, no es con espada, no es con ejército, perdón, en este caso, en Efesios capítulo 6, versículo donde habla la armadura, dice que hay batallas con huestes espirituales y que es importante tener esa armadura. Pero si nosotros discernimos que esa armadura, por algo habla la palabra de Efesios, habla de una armadura, porque hay una batalla en el plano espiritual. Entonces, ¿tenemos armas espirituales? Sí, la más poderosa es la oración, la más poderosa. ¿Qué tenemos que hacer ahora que ya sabemos que Dios tiene un diseño, que hay una batalla en el plano espiritual y que ya antes te movías y hacías como querías? Voy a comprar esto.
Con que vas a comprar esto, el enemigo va a hacer lo imposible. Para que te estafen, para que compres algo y se te rompa, para que no tenga devolución. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Dios mío, oré, ahorré, esperé, compré, pero ya no es en nuestros tiempos. Ya nuestra logística tiene que ser sujeta a la logística de arriba. Que ya no podemos movernos como antes, porque el enemigo busca destruirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, toda esa palabra que Dios nos dio, anotarla en un papel y empezar a clamar por esos proyectos, por esos sueños, por los diseños que el Padre Eterno tiene de arriba. Si no los viste, orá por los diseños que Dios tiene para tu vida y que Dios te va a mostrar. Y empezá a clamar, así como hizo Daniel, se humilló y oró. Ya ahí estás entrando en una batalla en el plano espiritual, porque el diablo va a presentar oposición para que vos no puedas avanzar en tu trabajo, no puedas avanzar en tu hogar, no puedas avanzar en el ministerio, y va a buscar agotar esas energías. Por eso es importante el aceite, buscar de Dios para tener ese aceite, presentar las cosas en las manos de Dios y preguntar por la voluntad del Padre Eterno. ¿Vas a comprar un calzado? ¿Vas a comprar algo? Comenzá a orar, porque el enemigo va a presentar oposición para que te estafen, para que te pasen cosas. ¿Por qué? Porque si te estafan, si pasa eso, va a generar un desgaste, va a generar una frustración. ¿Cómo? Yo estoy orando, estoy trabajando, estoy diezmando, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que el enemigo va a presentar, porque vos querés cambiar, porque por eso hay una oposición. Antes que no tenías esa intención de cambio, al enemigo no le preocupaba, porque iba camino a una perdición. Pero ahora que estás intentando un camino de salvación, un camino de santidad, va a presentar oposición para que los planes de Dios no se cumplan en tu vida. Entonces, comenzá a orar por eso que Dios tiene para tu vida y por los sueños y proyectos que vos tengas, presentarlos en la mano de Dios. Y hay otro mensaje que también está en el libro, por eso cuando dije el tema de la armadura, se me mezcló con otro importante que es lo que dice en el libro de Zacarías, capítulo 4, donde dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6, en nombre yo dice, a mitad del versículo dice, no con ejército, no, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que antes vos te esforzabas para poder hacer algo, ya no con nuestras fuerzas. Ahora lo vamos a presentar en las manos del Padre Eterno. Fíjense que las campañas que más milagros se han hecho comenzaron con 6 meses de anticipación, orando por esa campaña, orando y ayunando para que Dios se esté glorificando en esa campaña. No es que dice, vamos a hacer una campaña y vamos a hablar de la palabra de Dios porque Dios nos va a respaldar. Sí, ni siquiera Dios se va a glorificar a través de la palabra. Pero también va a haber una batalla, una oposición para que esa campaña no se dé, para que no vaya ningún alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para que herramientas tenemos, armas tenemos en el mundo espiritual, que es la palabra del Padre Eterno, la Biblia. Tenemos la oración, que es un arma poderosa. Presentarlo delante de Dios. Y esto es porque la fe sin obra es muerta. Y la obra sin fe es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un plano espiritual y hay un plano terrenal. Todavía dice, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos hacer la voluntad del Padre Eterno. Presentá en oración, escribilo, orá por esas
por esos deseos, eso de querer crecer en el ministerio, de querer mejorar como persona, de querer mejorar en tu vida en lo personal y poder ser un instrumento en las manos del Padre Eterno. Empezá a escribirlo, empezá a orar por eso. Empezá a orar por esos sueños. Empezá a presentar batalla así como hizo Daniel y se humilló y la palabra llegó. El enemigo ha presentado oposición, pero la palabra llegó. ¿Pero por qué llegó? Porque Daniel persistió, porque Daniel siguió, porque Daniel se humilló. No dejes que el enemigo te robe esas bendiciones, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Dios quiere cosas grandes para tu vida. Dios quiere sanarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere bendecirte. Y los pensamientos de Dios son para bien. Las bendiciones de Yahvé no acarrean tristeza. Es el enemigo que presenta oposición y no quiere que la palabra del Todopoderoso se cumpla en nuestras vidas. Por eso te aliento. No es que estás fallando. No es que estoy haciendo mal. Tal vez estás haciendo todo bien. Pero hoy tenemos que usar las armas correctas y orientarlo. Tal vez antes te movías de una forma determinada. Ahora deja que el que está a cargo de la batalla es el Padre Eterno. Él pelea por nosotros. Poné tus cargas. Por algo dice la palabra: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Qué quiere decir? Que esto, el trabajo en exceso, cuando no entregamos al Padre Eterno, quiere venir a atormentar con problemas, con situaciones. Entrega tu problema a Dios, entrega esa carga a Dios, entrega los estudios a Dios, entrega esa enfermedad, entregala a Dios. El enemigo te quiere cortar, pero presentalo delante de Dios y comenzá esa batalla en el plano espiritual, así como hizo Daniel, y la bendición llegó. ¿Hubo oposición? Sí, pero Daniel se humilló, dice la palabra. Daniel clamó y usó un arma poderosa que es la oración. Y es por eso que muchas veces decís: ¿y por qué me pasa esto a mí? Y sí, ¿por qué no te va a pasar? Te va a pasar porque el enemigo no quiere que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Pero también a través de esto va a generar una transformación en nuestras vidas, porque ya no es como nosotros queremos, sino como a Dios le agrada. Amén. Bueno, hasta acá con esta palabra que hablábamos de un plano espiritual, un plano terrenal, que ya no nos podemos mover como antes. Ahora dependemos del Padre Eterno, que ya no es con nuestra fuerza, no es con ejército, más con el Espíritu del Padre Eterno. Ya no nos podemos mover como antes, porque el enemigo presenta batalla y quiere cortarte y quiere destruirte. Pero en el nombre poderoso de Yeshua nosotros tenemos libertad. Y hay libertad en el nombre de Yeshua. Hay sanidad en el nombre de Yeshua. Hay liberación en el nombre de Yeshua. Y por esa arma tan poderosa que Él nos dio, podemos avanzar y mucho. Por eso es importante que hoy cambiemos nuestra manera de pensar. Ya no con nuestra fuerza, no como nosotros pensamos, sino como a Dios le agrada. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que el Padre Eterno esté obrando en nuestras vidas y que podamos unánimes poder seguir orando para que más almas puedan ser tocadas y que puedan seguir firmes hasta el tiempo que el Padre Eterno nos lleve a su presencia, que podamos estar unánimes. Amén. Shalom, paz y bendiciones.